Vamos a ver el ejercicio 2667 para ver aplicación y uso de reglas de Kirchhoff en un circuito puntual. Este circuito vamos a ver si nos da tiempo ahora en la clase, pero se puede armar perfectamente con el simulador, ¿sí? Así que va a ser interesante también después de hacer los cálculos por ahí, de armarlo con el simulador y verificar los cálculos que hemos hecho de que se correspondan con lo que verdaderamente está pasando en el circuito. El enunciado dice: A, calcule el potencial del punto A con respecto al punto B en la figura 2667, esta que tenemos acá. Y el punto B dice: si los puntos A y B se conectan mediante un alambre con resistencia insignificante, determine la corriente en la batería de 12 volt. Bien, yo voy a dibujar el circuito de nuevo acá abajo, un poco más grande, porque seguramente hace falta hacer algunas anotaciones, así que me lo voy a dibujar acá más grande para que podamos ir viéndolo. Fíjense, tenemos primero, voy a poner el trazo un poquito más angosto. Tenemos una resistencia de 2 ohm, otra resistencia de 2 ohm. Acá tenemos una resistencia de 1 ohm, una fuente de 12, otra resistencia de 1 ohm acá, otra acá. Después tenemos otra resistencia acá, una fuente más acá, otra resistencia acá, y tenemos los puntos B y punto A. Y finalmente abajo tenemos una fuente acá, otra resistencia acá, y ahí está, perfecto. Ahí tenemos entonces el circuito armado, como les decía, un poco más grande para poder ir haciendo algunas anotaciones. Voy a marcar algunas partes importantes del circuito, como por ejemplo el punto A y el punto B, que son los dos puntos donde se nos pide calcular la diferencia de potencial. Y bueno, los valores no los voy a anotar porque los tenemos acá arriba, así en todo caso después veo lo que me hace falta. Se nos pide entonces calcular la diferencia de potencial del punto A con respecto al punto B, es decir, sería acá una diferencia de potencial que yo le voy a llamar B a B. Y los datos que tenemos en el circuito son resistencias y diferencias de potencial, ¿sí? Para cada una de estas fuentes. A ver, las voy a anotar. Voy a poner 1 ohm, 12 volt, 1 ohm, 2, venía embalado con el 1, 2 ohm, 3 ohm, esto tiene 10 volt, acá tenemos 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm y 8 volt. Ahí está, ahí tenemos todos los valores, ¿sí? Al final hizo falta que los anotara. Para encontrar esta diferencia de potencial podemos hacer uso de la regla de Kirchhoff de las mallas, ¿sí? La ley de Kirchhoff de las mallas. Ya van a ver cuando vayamos planteando las ecuaciones cómo es que vamos a poder encontrar el valor de esta diferencia de potencial que se nos está pidiendo acá, ¿sí? Entre los puntos A y B. Para hacer eso vamos a plantear las ecuaciones de las mallas. Fíjense que en este circuito tenemos 3 mallas que pueden ser recorridas. Una malla en un circuito es toda trayectoria que uno pueda seguir en el circuito que forme un circuito cerrado.
Para ejemplificar el concepto de malla, yo les voy a mostrar cuáles son las tres mallas. Fíjense, esto lo voy a poner más grande y después lo borro. Por ejemplo, yo puedo empezar a recorrer las mallas, voy a elegir este punto por poner un punto, ¿sí? Entonces yo empiezo a recorrer una parte del circuito, me voy hacia arriba. Vengo acá y fíjense, yo sigo recorriendo toda esta parte del circuito, paso por la resistencia, por esta fuente, la otra resistencia, vengo por acá, digamos, me meto por ahí y cierro el circuito por acá, cierro esta malla, ¿sí? Entonces esta parte de arriba es una malla. Si alguno se está preguntando qué pasa con el punto A y B, que eléctricamente no está conectado, ¿sí? Está abierto. Pero lo que pasa acá es que tenemos una diferencia de potencial entre estos dos puntos, que es lo que vamos a calcular. Entonces estos dos puntos los podemos tomar como esa diferencia de potencial. Es como si hubiese conectado un voltímetro, que el voltímetro ideal tiene una resistencia interna infinita, entonces es como un circuito abierto, entonces es como si acá tuviese conectado un voltímetro y por eso nos permite hacer este planteo de la ecuación de mallas para esta malla que tenemos acá arriba, ¿sí? Bien, esa es una de las mallas del circuito. La otra malla sería, por ejemplo, si yo me voy para abajo. Sí, me voy para abajo, recorro toda esta parte del circuito, recorro hasta acá y cierro de nuevo por acá por el medio, cierro el circuito. ¿Sí? Ahí tenemos otra malla del circuito. Y la tercera malla que podemos recorrer sería, por ejemplo, me vuelvo a ir de nuevo por arriba, vengo por acá y ahora en vez de cerrar el circuito por el medio, sigo hacia abajo y toda esta parte de afuera define una tercer malla en este circuito, ¿sí? Entonces ahí vemos las tres mallas que podemos, que encontramos en este circuito y que nos permitirían plantear tres ecuaciones según la ley o la regla de las mallas de Kirchhoff. Vamos a empezar por la primera malla, ¿sí? La de la parte de arriba. Vamos a recorrer la malla y yo voy a ir escribiendo la ecuación arriba. Vamos a empezar desde este punto, ¿sí? Ya que se me ocurrió plantear así. Bien, para plantear la ecuación de las mallas de Kirchhoff tenemos que hacer la suma de las diferencias de potencial en toda la malla y la suma tiene que ser igual a 0. Si yo voy a hacer una suma de diferencias de potencial, tengo que definir las polaridades en los resistores, que es lo que hablábamos recién cuando les presenté el trabajo práctico de laboratorio, ¿sí? Para definir las polaridades en estos resistores, lo primero que hacemos es suponer la circulación de una corriente eléctrica en cada uno de los resistores. Se puede tomar como regla general, ¿sí? No es necesario que sea así, pero como regla general se puede tomar que donde tengo una fuente de FEM, y fíjense que acá tengo 3, pero la de mayor valor es la de 12 volt, donde tengo una fuente de FEM que tiene el máximo valor en el circuito, voy a tener una corriente que sale de el terminal positivo de esta fuente, ¿sí? Porque la fuente es la que está forzando a que circule una corriente, en este caso, hacia allá. ¿Está bien? Eso se puede tomar como regla general. Entonces yo voy a suponer que circula una corriente en este sentido y le voy a llamar corriente I1. Comentario al margen. ¿Qué pasa si yo supongo un sentido de circulación de corriente, pero en realidad la corriente circula para el otro lado? Cuando haga el cálculo numérico, la corriente me va a dar con signo negativo. ¿Está? O sea que el signo negativo de una corriente simplemente me dice que el sentido de circulación real de esa corriente es para el otro lado, según como uno la supuso. Entonces, yo supongo que la corriente va para allá. Es una corriente I1. Esta misma corriente es la que va a circular por acá. I1, porque fíjense que todos estos elementos son elementos conectados en serie y es la misma que va a circular por acá, por esa resistencia, ¿sí? I1. Bien, ahí tengo entonces una circulación de una corriente I1. Vamos a suponer, a ver,
que justo en este caso la corriente va a ser la misma para todo el circuito. Pero, a ver, vamos a hacer el planteo por las dudas y vamos a ver qué pasa. Yo voy a suponer ahora que circula otra corriente por esta rama de acá abajo, ¿sí? Desde este punto vengo por acá abajo y llego hasta este otro punto acá. Voy a suponer que circula una corriente que va a ir hacia abajo y le voy a llamar corriente I2. ¿Sí? O sea que esa corriente va a venir por acá, también la corriente I2, y va a venir por acá. No, antes de seguir, les voy a comentar por qué en realidad la corriente es la misma en el circuito. Como decíamos recién, estos dos puntos en el circuito, estos dos puntos, los puntos A y B, son un circuito abierto, ¿sí? Porque no están conectados eléctricamente. Entonces, no circula corriente por acá, porque el circuito está abierto. Como no circula corriente por esta parte del circuito, no va a circular corriente por toda esta rama de circuito, porque el circuito está abierto. Entonces, por toda esta rama, la corriente va a ser cero. Si no circula corriente por toda esta rama de circuito, esta misma corriente, que es la corriente I1 que yo dibujé acá, cuando pasa por esta resistencia, llega a este nodo que tenemos acá, pero no puede circular la corriente por esta rama, por lo que el circuito está abierto, entonces la corriente sigue circulando hacia abajo. Entonces por eso la corriente I1 es la misma corriente I2, que yo quise ponerle un nombre distinto acá para que planteáramos las ecuaciones con distintas corrientes, pero va a ser más sencillo directamente plantear la ecuación con la misma corriente, ¿sí? A los fines de los cálculos que necesitamos, ¿sí? Entonces, la corriente que circula por este circuito es siempre la misma, corriente I1, y circula por toda la malla externa del circuito. En la malla, en la rama, la rama interna, no tenemos circulación de corriente, ¿está? Bien, nos quedamos ahí con esa idea en la cabeza. Todas las corrientes son lo mismo. Y entonces le vamos a llamar corriente directamente, voy a sacar el 2, voy a sacar el 1 y es la corriente I que circula por el circuito. Ahí está. Perdón el cambio ahí mientras voy explicando, pero bueno, voy viendo la forma de plantear de la mejor forma que se pueda el ejercicio. Vamos a plantear entonces las ecuaciones. Perdón, antes de ir a plantear la ecuación, ya habiendo definido el sentido de circulación de las corrientes, lo siguiente que hago es definir las polaridades en cada una de las resistencias. Como yo les dije recién, a mí me resulta práctico la convención de que si la corriente circula de un punto a otro en una resistencia, pongo a mayor potencial el punto por donde entra la corriente y a menor potencial el punto por donde sale la corriente. Entonces la polaridad en esta resistencia es más menos. Acá lo mismo, la corriente va para abajo, entonces esto va a ser más, menos. La corriente va para abajo acá también, entonces entra, mayor potencial, sale, menor potencial. Esta también, la corriente va hacia la derecha, entra mayor potencial, sale menor potencial, la corriente va para arriba, mayor potencial, menor potencial por donde sale, acá también va para arriba, mayor potencial, menor potencial. Y ahí está, en estas resistencias como no circula corriente, no tenemos una polaridad a definir, ¿sí? No circula corriente, entonces bueno, no hay diferencia de potencial. Vamos a plantear ahora la ecuación de Kirchhoff de las mallas. Vamos a hacer el planteo para la ecuación, para la malla, recorrida en sentido horario y le voy a llamar malla 1, ¿sí? Entonces vamos a poner acá malla 1 y vamos a plantear la ecuación para la malla 1. Voy a empezar desde este punto que estoy marcando ahí. O sea que voy a hacer todo el recorrido y vuelvo hacia ese punto. Vamos, empiezo. Tengo primero una resistencia. Recién yo les dije que podemos tomar como convención de que el signo para la diferencia de potencial cuando paso por un elemento es el signo del lado por el que salgo del elemento, sería el positivo acá. Entonces yo me encuentro con esa resistencia
y tengo un signo positivo, o sea que va a tener una polaridad positiva. Y el valor de la diferencia de potencial es corriente I por resistencia, 2. No voy a poner la unidad ohm, así no me queda muy larga la ecuación, ¿sí? Pero sería I por 2 ohm. Sigo recorriendo la malla para acá arriba. Vengo a esta resistencia, llego a otra resistencia, esta es 1 ohm positivo por la corriente, porque de nuevo el signo que salgo es un signo positivo, me queda 1 ohm por corriente, voy a poner directamente I, ¿sí? Porque es 1 por I. Llego a esta diferencia de potencial, tengo más, menos. Cuando salgo de la FEM, de esta fuente de FEM, tengo un signo negativo, entonces esto va con signo negativo y son 12 volt de diferencia de potencial. Sigo recorriendo la malla, llego ahora a esta resistencia. Salgo con signo positivo, entonces es más I, porque es I por 1 ohm. De nuevo, acuérdense que son ohm todo lo que voy poniendo ahí. Bien, y vamos a cerrar la malla circulando por esta parte del circuito. Me encuentro primero con una resistencia. Como no circula corriente, la diferencia de potencial es 0. Entonces paso a esa resistencia. Me encuentro ahora con esta fuente de FEM. Tengo una fuente, 10 volt, signo menos, signo más. Salgo con signo positivo, entonces tengo que sumar 10 volt. Otra resistencia, no circula corriente por esta resistencia, entonces la diferencia de potencial es 0. Y fíjense que llego a estos dos puntos que hemos considerado que tengo una diferencia de potencial entre estos dos puntos antes de llegar al punto para cerrar la malla. Y acá, como la diferencia de potencial es del punto A al punto B, yo voy a suponer que tengo una polaridad que es positiva en A y negativa en B. Entonces, cuando paso por estos dos puntos, recuerden que es como si tuviésemos un voltímetro conectado acá, yo salgo por el punto A que tiene el signo positivo, la polaridad positiva, entonces es más B a B, que es la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Y llegué acá al punto desde donde empecé a recorrer la malla, por lo que esto queda igualado a 0. ¿Está? Entonces ahí tenemos planteada esta primera ecuación de Kirchhoff según la ley de las mallas de Kirchhoff. Vamos a plantear ahora la ecuación. Vamos a plantear, déjenme pensar. Podemos hacerlo de dos formas distintas. Podríamos plantear la ecuación en la malla, le voy a llamar malla 2 a la malla de acá abajo, malla 2. Y fíjense en esta ecuación que tenemos arriba, ¿qué es lo que hemos encontrado? Tenemos una ecuación con dos incógnitas, porque fíjense que las incógnitas son la diferencia de potencial entre los puntos A y B y la corriente, ¿sí? Fíjense que tengo corriente I y corriente I. O sea que básicamente lo que necesitamos es poder despejar alguna de estas incógnitas y reemplazarla en otra ecuación, o bueno, necesitamos más información para poder terminar de resolver el ejercicio. Si yo planteo la malla 2, voy a tener otra ecuación en donde voy a tener también dos incógnitas, la diferencia de potencial B a B y la corriente I, que es la corriente que pasa por cada una de estas resistencias acá abajo. Entonces ahí voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. O si recorro la malla 3, por ejemplo, que sería la malla externa, lo voy a poner con el mismo color verde. Si recorro la malla externa, ¿sí? Como una malla 3, la marco ahí en verde, ¿sí? La malla 3. Por la malla externa, fíjense que la única incógnita va a ser la corriente I, porque tengo resistencias y tengo fuentes de FEM. Entonces, si planteo la ecuación de la malla externa, podría encontrar el valor de la corriente I. Al encontrar el valor de la corriente I, después despejo, reemplazo la corriente I acá y puedo calcular la diferencia de potencial B a B. Son dos caminos distintos para poder resolver el ejercicio. Vamos a hacer
A ver, déjenme pensar cuál sería más fácil. Y quizá podemos hacer el planteo de la malla 3, así directamente despejamos el valor de la corriente y llegamos al resultado numérico del ejercicio. Bien, vamos a recorrer entonces la malla 3. Voy a empezar, ya que marqué acá, voy a empezar desde este punto. El planteo sería igual como hicimos para la malla 1. Tenemos que ir viendo elemento por elemento que me encuentro en el camino al recorrer la malla y poner el elemento, la diferencia de potencial que tengo en ese elemento con el signo correspondiente. Yo voy a hacer una cosa ahora para que no me quede tan larga la ecuación y me sea un poco más fácil y más rápido escribir la ecuación acá. Como la corriente es la misma en todas las resistencias, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner una corriente como factor común, porque fíjense, como la corriente es la misma en todas las resistencias, voy a tener muchos términos que va a ser corriente por resistencia, más corriente por resistencia, menos corriente por resistencia y así sucesivamente. Como la corriente es la misma, yo puedo sacar un factor común en cada uno de esos términos y directamente poner I multiplicado por cada una de las resistencias que encuentre en el circuito. Entonces voy a hacer eso primero y después voy a agregar las fuentes de FEM. Es para hacer un poquito más rápido el planteo y que no se me acabe el tiempo de la clase. Entonces voy a recorrer acá en sentido horario. Me encuentro con esta resistencia. El signo al salir de la resistencia es positivo y vale 1 ohm. Entonces acá voy a poner más 1. Sigo recorriendo. Me encuentro con esta resistencia. El signo que sale al salir de la resistencia es positivo y vale 2 ohm. O sea que acá voy a poner más 2. Sigo recorriendo la malla 3, o sea que paso para arriba. Otra resistencia. El signo al salir es positivo y vale 2 ohm más 2. Sigo recorriendo la malla, llego a otra resistencia. Al salir, signo positivo y vale 1 ohm más 1. Sigo recorriendo la malla, otra resistencia, signo positivo al salir. Valor de la resistencia, 1 ohm más 1. Ay, perdón, no cierro paréntesis todavía, me falta una. Sigo recorriendo la malla, llego a esta última resistencia, signo positivo al salir de la resistencia, valor de la resistencia 2 ohm. Entonces más 2 ohm. Ahí está. Y fíjense cómo simplifico un poquito acá al tener todas las resistencias sumando multiplicadas por la corriente. Esto me da, voy a achicar un poquito, así me es más fácil escribir la ecuación. Me da corriente por 1 más 2, 3, más 2, 5, más 1, 6, más 1, 7, más 2, 9. Entonces tengo I por 9 ohm. Todo positivo. Y ahora sí vamos a considerar las diferencias de potencial debido a las fuentes. Empezamos en este punto, voy hacia la derecha, tengo una fuente de 8 volts y al salir tengo el signo positivo, la polaridad positiva. Entonces esto es más 8 volts. Sigo recorriendo la malla, resistencia, resistencia, que ya puse todas las resistencias, sigo, llego a esta de 12 volts. Al salir de esta fuente de FEM tengo el signo negativo, o sea que va con signo negativo, menos 12 volts. Sigo recorriendo la malla, no tengo más fuentes de FEM, solo resistencias que ya agregamos el efecto de cada una de estas resistencias, llego al final. Entonces tengo la ecuación planteada y esto hay que igualarlo a 0. Fíjense cómo queda sencillo ahora de resolver esto, porque tenemos corriente por 9 ohm, 8 menos 12 me va a quedar menos 4 volt igual 0. Y acá tenemos que despejar la corriente, que es la única incógnita que tenemos en esta ecuación. Me queda el 4 volt, lo paso con signo positivo, dividido 9 ohm, y me queda que la corriente I vale 4 dividido 9, serían 4 novenos, sí, habría que sacar el número si se quiere, pero serían 4
sobre 9 amperes. Ese es el valor de la corriente I. Entonces ahora volveríamos a esta ecuación. Podríamos de nuevo sacar un factor común corriente para hacer las cuentas un poquito más fácil. Reemplazamos este valor de la corriente, despejamos la diferencia de potencial V a B y encontramos la diferencia de potencial que se nos pedía en el enunciado. Supongo que ustedes van a poder hacer ese cálculo, así que no lo voy a hacer ahora. Si no tengo mucho que escribir realmente, es bastante lo que... O sea, se me hace muy largo escribir tanto con el mouse. Así que bueno, eso sería la primer parte de este ejercicio. Lo que se les pide en el punto B es cerrar el circuito entre estos dos puntos. Fíjense que dice, el punto B, si los puntos A y B se conectan mediante un alambre con resistencia insignificante, determine la corriente en la batería de 12 volts. O sea que acá, a ver, no puedo hacer, tengo tanto garabato, bueno, espero que ustedes sigan ahí el circuito, pondrán pausa si no y verán. Lo voy a marcar con qué color, a ver, con este naranja. Y voy a poner trazo un poco más grueso, así se ve. Ahí está. Lo que nos piden en el punto B, entonces, es unir estos dos puntos en el circuito, el punto A con el punto B. Entonces ahí se cierra el circuito, ¿sí? Se cierra el circuito que recién estaba abierto. Entonces tengo un circuito ahora que se va a comportar totalmente diferente a como se comportaba el circuito recién, porque ahora sí va a circular una corriente por esta rama del circuito. Y eso hace que las corrientes en esta rama de acá arriba, en esta de acá arriba, sea distinta a la corriente en la rama de acá abajo. O sea que voy a tener ahora sí una corriente distinta por cada rama de circuito. Y lo que se les pide encontrar es el valor de la corriente en la batería de 12 volts. Es esta corriente, es esta batería que tenemos acá. ¿Sí? Hay que encontrar la corriente en esa batería. Básicamente tienen que hacer lo mismo que yo hice ahora, definir las corrientes para cada una de las ramas. Ahí sí ponerles nombres corriente I1, corriente I2 y corriente I3. Definir las polaridades en cada una de las resistencias según la corriente y plantear ecuaciones de Kirchhoff para poder encontrar el valor de la corriente en esta fuente de 12 volts, es decir, la corriente que circula por esta rama. Les dejo los detalles a ustedes. Es un poco largo, por eso no lo vamos a hacer ahora, pero si siguen el procedimiento no tiene que ser muy complicado el ejercicio, ¿sí? Bueno, suerte en cualquier cosa, después me preguntarán.